Hay un punto en la experiencia de muchos hombres donde la confusión se vuelve silenciosa. Hicieron lo correcto, fueron atentos, fueron claros, no jugaron, no mintieron, y aún así, algo se enfrió. No hubo ruptura dramática, solo una energía que se apagó lentamente, un mensaje más corto, una respuesta menos entusiasta, hasta que un día, ella ya no estaba emocionalmente ahí. Lo que duele no es la pérdida, es no entenderla. La mayoría intenta explicarlo desde la injusticia. Di todo, fui diferente, no hice nada mal. Pero el problema rara vez es moral, es estructural. No se trata de bondad, se trata de dinámica psicológica. Carl Gustav Jung afirmaba que aquello que no comprendemos en el otro lo interpretamos como maldad. En relaciones lo que suele haber no es malicia, sino desincronización emocional, dos procesos internos avanzando a ritmos distintos. El error más común del hombre es intentar producir el enamoramiento desde su propio esfuerzo constante. Cree que si demuestra suficiente interés, la emoción aparecerá en ella como respuesta lógica, pero la atracción no funciona como recompensa, funciona como construcción interna. El ser humano necesita coherencia entre lo que hace y lo que siente. Cuando alguien actúa repetidamente en una dirección, su mente ajusta sus emociones para justificar ese comportamiento. Si invierte, se apega. Si solo recibe, disfruta, pero no necesariamente integra. Ahí está la diferencia invisible. Muchos hombres intentan generar emoción en ella mediante acciones propias. Escriben primero siempre, proponen siempre, sostienen siempre, validan siempre. Desde afuera parece conexión, desde dentro para ella puede sentirse como recepción pasiva. La mente no se apega a lo que obtiene sin participar, se apega a aquello en lo que invirtió energía psíquica. William James lo explicó con claridad radical: no lloramos porque estamos tristes porque lloramos. Primero el acto, luego la emoción que lo justifica. La conducta precede al sentimiento. En vínculo afectivo ocurre igual. Cuando una mujer empieza a preguntar más de lo necesario, cuando propone un plan, cuando recuerda un detalle que tú olvidaste, cuando reorganiza su agenda para coincidir, su cerebro empieza a construir una narrativa interna. Si estoy haciendo esto, debe importarme. El vínculo no nace cuando tú demuestras demasiado, nace cuando ella comienza a actuar diferente. Aquí aparece algo incómodo para quien busca seguridad inmediata. El ritmo emocional femenino no suele ser lineal, es acumulativo. No sube en escalones visibles, se forma como presión interna. John Bowlby explicó que el apego no surge por presencia constante, sino por activación mental en ausencia. No te vuelves importante cuando estás todo el tiempo, te vuelves importante cuando ocupas pensamiento cuando no estás. Por eso hay hombres que comparten horas y no generan huella, y otros que aparecen poco pero dejan rastro. La diferencia no es intensidad externa, es activación interna. Cuando un hombre acelera para asegurar el resultado, elimina el espacio donde la mente femenina trabaja, define antes de que ella imagine, confiesa antes de que ella proyecte, confirma antes de que ella dude. Y la imaginación es el laboratorio del enamoramiento. Soren Kierkegaard hablaba de la anticipación como una de las fuerzas emocionales más poderosas. Lo que podría suceder puede sentirse más intenso que lo que ya ocurrió. En la dinámica afectiva, la proyección futura genera más energía que la certeza inmediata. Si todo está garantizado desde el inicio, no hay pregunta interna, y sin pregunta, no hay proceso. No se trata de frialdad estratégica, se trata de permitir espacio psicológico. Cuando una conversación termina en su punto más vivo, y no sabe exactamente cuándo volverás a escribir, su mente completa los vacíos, reinterpreta palabras, recuerda gestos, imagina escenarios. Cada pensamiento es inversión. El interés masculino suele buscar contacto. El interés femenino necesita significado. Y el significado surge cuando algo queda abierto. Muchos confunden amabilidad con conexión. Ella responde bien, es educada, sonríe, conversa, pero cordialidad social y apego emocional no son lo mismo. Antonio Damasio demostró que las decisiones humanas se apoyan en marcadores somáticos, pequeñas huellas emocionales acumuladas que inclinan elecciones sin que lo notemos. Nadie se enamora en un instante concreto. Se enamora después de suficientes microimpactos internos. Esos microimpactos no aparecen cuando todo es cómodo y predecible, aparecen cuando algo la involucra. Hay una diferencia enorme entre compañía e implicación. Puedes hablar 10 horas sin dejar huella, puedes tener 10 minutos que activan pensamiento todo el día. El cerebro no memoriza duración,
memoriza intensidad interna, cuando relee un mensaje para entender tu tono, cuando sonríe sola recordando una frase, cuando se pregunta qué quisiste decir. Ya no interactúa solo contigo, interactúa con la versión de ti que existe en su mente. Y esa versión puede volverse más poderosa que la presencia física. En ese punto suele ocurrir un error crítico. Ella empieza a acercarse más, pregunta más, abre temas personales, y el hombre, al percibirlo, decide entregarlo todo. Asegura, confiesa, se vuelve absolutamente disponible. Sin darse cuenta, rompe la sincronía. Erving Goffman describía la interacción humana como una regulación constante de marcos. Cada persona revela y retiene en equilibrio. Cuando uno se adelanta demasiado, obliga al otro a abandonar su propio proceso para adaptarse. El sentimiento deja de crecer orgánicamente cuando se acelera artificialmente. Sigmund Freud hablaba de la tensión psíquica como energía que se mantiene activa mientras algo no está resuelto. Cuando todo queda definido demasiado pronto, la energía cae. No por rechazo, por cierre. El enamoramiento necesita ligera tensión positiva, no ansiedad, no manipulación, sino desarrollo progresivo. Reciprocidad no significa dar lo mismo en cantidad, significa equilibrio en implicación, no cuánto haces, sino cuánto participa ella. Elliot Aronson explicó que el ser humano valora más aquello sobre lo que siente autoría. Cuando algo ocurre gracias a sus propias decisiones, se integra más profundamente. Cuando solo lo recibe puede apreciarlo, pero no lo internaliza. Por eso una mujer puede admirar a un hombre atento, y aún así no enamorarse. Él fue experiencia, no fue proceso. El proceso empieza cuando ella elige, cambia horarios, inicia temas, recuerda detalles, pregunta más allá de la superficie. Cada gesto es una afirmación interna. Estoy decidiendo permanecer. Muchos hombres, al notar esto, intentan recompensarlo con más intensidad, más mensajes, más tiempo, más atención, sin entender que al ocupar nuevamente el centro, interrumpen el movimiento que ella estaba comenzando. La atracción no se mantiene por desinterés, se mantiene por participación sostenida. Hay un momento clave. Ella comienza a cuidar cómo la percibes, ajusta su tono, duda antes de enviar algo, corrige palabras. No es inseguridad, es valoración. Martin Buber diferenciaba entre tratar al otro como objeto o como presencia. Cuando alguien se vuelve presencia, reorganizas tu comportamiento alrededor de su mirada. Aquí ocurre el giro profundo. Una mujer no se enamora solo porque le guste un hombre, se enamora cuando empieza a verse a sí misma diferente en relación con él, cuando la versión de ella que emerge en esa interacción le resulta significativa. En ese punto comienzan preguntas indirectas, opiniones sobre actitudes, consultas sobre situaciones. No busca solo conversación, busca calibrar su lugar dentro de tu percepción. Y aquí es donde muchos hombres fallan sin notarlo. Confunden esa búsqueda con necesidad de aprobación y responden intentando impresionar, asegurar, convencer, cuando lo que ella realmente está haciendo es algo más delicado. Está evaluando si puede seguir invirtiendo sin perder su propio ritmo interno. Si él invade ese espacio con intensidad prematura, ella retrocede para recuperarlo. Y cuando retrocede, el hombre vuelve a esforzarse más. Así comienza el ciclo que enfría lo que apenas estaba empezando a arder. Si entiendes esto, empiezas a ver que el problema nunca fue dar demasiado. Fue dar en lugar de permitir que ella también diera. Fue intentar provocar emoción en vez de permitir que se construyera dentro de ella. Porque el vínculo profundo no nace cuando alguien demuestra cuánto puede ofrecer. Nace cuando ambos sienten que están creando algo que les pertenece. Cuando ella comienza a invertir emocionalmente, lo hace de forma silenciosa. No anuncia que está sintiendo más, no declara que está entrando en una fase distinta. Simplemente cambia pequeños patrones, pregunta con más intención, observa con más detalle, evalúa con más profundidad. Y aquí ocurre la prueba invisible. No es una prueba consciente, no es un juego, es un ajuste interno. Su mente quiere saber si el hombre que tiene delante puede sostener tensión sin desbordarse, interés sin perder centro, cercanía sin volverse dependiente. Porque en el fondo, lo que ella evalúa no es cuánto la deseas, es cuánto te perteneces. Aquí entra un principio que pocos hombres comprenden. La atracción femenina profunda no se basa solo en validación, sino en percepción de estabilidad interna.
no estabilidad económica, no frialdad emocional, estabilidad psíquica. Carl Gustav Jung hablaba de la individuación como el proceso por el cual una persona se convierte en sí misma, integrada, no fragmentada por sus miedos o carencias. Un hombre que necesita asegurar constantemente el afecto externo transmite, sin quererlo, que su centro depende de la respuesta de ella. Y cuando la mujer percibe que su interés altera demasiado tu equilibrio, algo se activa. No es desprecio, es desconfianza instintiva. La mente femenina tiende a asociar seguridad emocional con capacidad de autorregulación. Si cada gesto de ella provoca un aumento inmediato de intensidad en ti, si cada acercamiento suyo genera una confesión mayor, una promesa más rápida, una entrega total anticipada, el mensaje implícito es claro: tú reaccionas, no conduces tu propio ritmo, y reaccionar no genera profundidad, genera inestabilidad. El apego sano, como explicó John Bowlby, surge cuando existe disponibilidad emocional sin invasión, estar presente sin absorber, mostrar interés sin colapsar sobre el otro. Muchos hombres, cuando sienten que ella se acerca más, creen que es el momento de cerrar, de definir, de asegurar. Pero el vínculo no se cierra cuando empieza a crecer, se profundiza cuando ambos siguen avanzando sin forzar la conclusión. Hay una diferencia radical entre intensidad y profundidad. La intensidad es rápida, visible, verbal. La profundidad es lenta, silenciosa, conductual. Cuando una mujer empieza a reorganizar su tiempo para verte, cuando introduce tu nombre en conversaciones con amigos, cuando recuerda frases que dijiste días atrás, está integrándote. Y la integración no necesita presión, necesita continuidad. Aquí aparece otro error frecuente: el miedo a perderla justo cuando empieza a importarte más. Ese miedo suele empujar al hombre a mostrarse excesivamente disponible, cancela planes propios, responde en segundos siempre, reduce su mundo para ampliar el espacio que ella ocupa, lo hace por interés, pero lo que comunica es otra cosa. Erich Fromm sostenía que amar no es fusionarse sino compartir desde la integridad. Cuando alguien abandona su estructura personal para asegurar la relación, deja de resultar inspirador y comienza a parecer necesitado. Y la necesidad constante debilita la atracción. La mujer no se enamora solo del trato que recibe, se enamora de la sensación de estar junto a alguien que tiene dirección propia, un hombre que disfruta su mundo, que tiene proyectos, amistades, límites, criterio, que puede desearla sin depender de ella, porque el deseo sano no dice te necesito para estar bien, dice te elijo porque ya estoy bien. Cuando ella percibe que tu vida sigue teniendo forma aunque no esté hablando contigo, se activa algo poderoso: respeto emocional. Y el respeto es uno de los cimientos más silenciosos del enamoramiento femenino. Observa lo que ocurre cuando tú no persigues cada silencio, cuando no interpretas cada demora como amenaza, cuando no buscas confirmar interés cada semana. El espacio que no llenas tú, lo llena su pensamiento. Pero si llenas cada vacío con más contacto, eliminas la posibilidad de que ella experimente ausencia significativa. Soren Kierkegaard describía la angustia como el vértigo de la posibilidad. En relaciones, una ligera posibilidad abierta genera movimiento interno, no incertidumbre dolorosa, sino curiosidad activa. Cuando todo está definido demasiado pronto, la curiosidad se convierte en costumbre, y la costumbre no enamora, acompaña. Otro punto crucial: la coherencia conductual. Leon Festinger explicó la disonancia cognitiva como el impulso humano a alinear acciones y creencias. Si una mujer comienza a actuar como alguien interesada, buscarte, proponerte, preocuparse, su mente tenderá a reforzar la idea de que realmente le importas. Pero si tú asumes todo el peso y reduces su participación, no hay conducta que justificar, no hay disonancia que resolver, no hay emoción que consolidar. Por eso el hombre que siempre queda como gran amigo suele cometer el mismo patrón. Ofrece estabilidad sin tensión, disponibilidad sin misterio, afecto sin desafío. Es seguro, es amable, es predecible, pero no activa proceso interno. El hombre emocionalmente importante no es el que juega, es el que mantiene su eje, el que no corre detrás de cada señal, el que responde al interés con calma, no con sobreinversión. Cuando ella percibe que su acercamiento no te desborda sino que encuentras naturalidad en él, siente que puedes seguir avanzando, porque no tiene que regular tu emoción además de la suya. Este es un punto que pocos mencionan. Muchas mujeres se alejan no porque no sintieran algo,
sino porque sintieron que tendrían que sostener la estabilidad emocional del hombre si continuaban. Y nadie quiere enamorarse cargando. En cambio, cuando un hombre muestra interés firme pero sereno, crea una sensación distinta. No hay presión para definir, no hay urgencia por asegurar, hay avance progresivo. En esa progresión ella empieza a integrar más partes de sí misma, comparte historias más personales, muestra vulnerabilidad, y la vulnerabilidad femenina profunda solo aparece cuando percibe contención sin invasión. Donald Winnicott hablaba del concepto de espacio transicional, un entorno psicológico donde una persona puede explorar sin sentirse absorbida. En dinámica afectiva, ese espacio es vital. Si ella siente que puede acercarse sin perder autonomía, el vínculo crece. Si siente que cada paso suyo genera una respuesta que la aprisiona, se retrae. Aquí la mayoría interpreta mal la retirada. Piensan que fue falta de interés, pero muchas veces fue exceso de presión invisible. No presión explícita, presión energética. Intensidad desproporcionada al ritmo que ella estaba construyendo. El hombre que comprende esto cambia su estrategia interna. No reduce interés, reduce ansiedad. No se vuelve frío, se vuelve centrado. Sigue proponiendo, pero no siempre. Sigue escribiendo, pero no persigue. Sigue mostrando deseo, pero no lo convierte en urgencia. Y algo interesante ocurre. Cuando la mujer percibe que su inversión es necesaria para que el vínculo avance, empieza a protegerlo. Defiende el espacio, se anticipa, busca continuidad, porque ahora no solo recibe algo bueno, está construyendo algo propio. El enamoramiento femenino profundo no surge cuando tú demuestras cuánto puedes dar, surge cuando ella descubre cuánto quiere seguir participando, y eso solo ocurre cuando existe equilibrio entre presencia y espacio, entre interés y contención, entre deseo y estabilidad. Si cada vez que ella se acerca tú pierdes el centro, la relación se inclina. Si cada vez que ella duda tú entras en pánico, la estructura se debilita. Pero si cada paso suyo encuentra en ti calma y coherencia, el proceso continúa. No necesitas ser distante, necesitas ser sólido. No necesitas impresionar, necesitas sostener. No necesitas convencerla de que te elija. Necesitas permitir que esa elección nazca de sus propios actos. Porque al final, el hombre que siempre termina como amigo no es el que carece de valor. Es el que intenta ganarse el lugar desde el exceso. Y el hombre que se vuelve emocionalmente importante no es el más frío ni el más intenso. Es el que entiende que el vínculo no se impone desde afuera. Se construye desde dentro. Cuando ella actúa, siente. Cuando siente, justifica. Cuando justifica, se apega. Y si comprendes ese orden, dejarás de preguntarte por qué se fue y empezarás a notar cuándo realmente está empezando a quedarse.